¿Se han dado cuenta que a nosotras las mujeres siempre nos tienen que estar recordando, mujer, quiérete, mujer, haz un espacio para ti, mujer, recuerda que eres importante? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a las mujeres nos tienen que estar recordando constantemente estas cosas? Al parecer, la estructura de nuestro cerebro definitivamente tiene diferencias súper importantes con respecto a este punto en comparación al cerebro masculino. Y esto en muchas ocasiones puede derivar en relaciones donde nosotras podemos entregar mucho más que lo que recibimos. Y ese es precisamente el tema que vamos a abordar hoy. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito, y te doy la bienvenida a este episodio del podcast Neurotips que lleva por nombre Mujeres que entregan demasiado. Y a mí me pone muy feliz, muy feliz compartir con ustedes, chicas. Hoy les dedico el episodio totalmente a ustedes y, ¿por qué no?, a los caballeros que quieren comprender mucho más cómo funcionamos nosotras, de qué forma nos pueden apoyar, nos pueden ayudar. Eso también es súper importante. Pero hoy, hablando de esto de mujeres que entregan demasiado, por supuesto vamos a ir comprendiendo un poco desde la combinación de cómo funciona nuestro cerebro y por supuesto también algunos aspectos que tienen que ver con la parte psicológica. Es importante que veamos que nuestros circuitos cerebrales son como el hardware de una computadora y bueno, esa es como la arquitectura que ya tenemos para funcionar. Sin embargo, la forma de pensar es nuestro software. ¿Cuáles son esos pensamientos, esas creencias que tenemos con respecto a nosotras mismas y con respecto a cómo funciona el amor, las relaciones? Y es parte de lo que quiero conversar hoy. Cuando les hablo de la arquitectura del cerebro, hay muchísimas investigaciones muy interesantes. Si ustedes quieren, pueden buscar información de la doctora Luan Brizendine. Ella tiene más de 20 años de investigación y es neuropsiquiatra en lo que es el funcionamiento del cerebro femenino y masculino. Y ella habla claramente que en el caso del cerebro femenino, nosotras traemos unos circuitos que tienen mucho que ver con cuidar al otro. Estos circuitos realmente fueron muy útiles para la naturaleza bueno, en aquella época primitiva, cuando la mujer tenía que quedarse en la cuevita y el hombre tenía que salir. Yo sé que los que son un poco más modernos van a decir, pero Ana Patricia, ha pasado muchísimo tiempo. Sí, pero a pesar del tiempo que ha pasado, tenemos muchos de esos circuitos intactos, porque son circuitos que estaban asociados a la supervivencia. Y eso es algo muy serio para la naturaleza y no se extingue, no se elimina de un momento para otro. Así que hay circuitos que todavía tenemos intactos allí funcionando que los teníamos desde esa época. Y uno de ellos es que cuando la mujer quedaba en la cuevita, cuidando de los demás, desde el más anciano hasta el más joven, mientras el hombre salía a cazar, esto por supuesto desarrolló muchísima destreza en la mujer en cuanto a cuidar al otro, en cuanto a leer lenguaje corporal, incluso nosotras las mujeres. El cerebro femenino es el único que puede sentirse cómodo al frente de una persona que tiene cara de tristeza. En el caso del cerebro masculino eso no sucede, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio. Y lo cierto es que estos circuitos lo que hacen es que activan muchos automáticos. Yo le digo automáticos a esas conductas que salen de manera espontánea, activan muchos automáticos que tienen que ver con cuidar al otro, con estar pendiente del otro. Nos da gusto ayudar al otro. Claro, les estoy hablando de tendencias, por supuesto toda regla tiene su excepción, y hay personas que no lo van a tener de forma tan marcada, pero esos son circuitos que ya traemos.
Y si eso lo asociamos con la experiencia de vida, si eso lo asociamos en cómo fuimos criadas, en cómo comprendimos que funciona el amor, se pueden generar allí tendencias que por supuesto pueden ser muy funcionales, muy agradables y puede suceder el caso contrario. Y hoy, hablando de este tema de mujeres que entregan demasiado, es interesante ver cómo se combinan estos circuitos de cuidado, de entregar, de estar pendiente del otro, cómo se puede combinar con ciertas dinámicas que hacen que cada vez queramos ir entregando más y que no se corresponda con lo que recibimos. En el caso de este tema de mujeres que entregan mucho, por lo general, hay unas situaciones allí asociadas a la crianza y hay un libro muy interesante que se llama Mujeres que aman demasiado. Este libro de Robin Norwood es genial, ustedes lo pueden revisar, tiene muchísima información bien valiosa y habla principalmente de los aspectos psicológicos asociados a esto. Y dentro de estos aspectos psicológicos, por supuesto, hay que ver muy bien cómo aprendimos nosotras a cómo funciona el amor, cómo funcionan las relaciones. Y cuando les hablo de esto, les estoy hablando, por supuesto, de la información que grabamos, en especial en los primeros 7 años de vida. Recuerden que allí se forman las bases de nuestra personalidad y allí se instalan lo que son las creencias, los paradigmas. Hay quienes dicen que la palabra paradigma en su etimología tiene mucho que ver con lo que aprendimos de papá, de mamá, de la religión, es decir, las cosas que copiamos con ellos, en caso de que hayamos crecido con ellos o no incluso, o simplemente con los adultos con los que crecimos. Y dentro de esta información que pudimos haber grabado, es muy interesante ver qué pudimos grabar con la primera figura femenina importante. Si creciste con mamá, ¿qué grabaste de ella, de cómo funciona la mujer? Y en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica sucede algo interesante. La madre latinoamericana tiende a ser una madre muy entregada, una madre abnegada, una madre que se sacrifica. De hecho, lo que tiene que ver con la postura maternal, paternal, implica mucho sacrificio porque implica entregar. Pero sucede algo interesante. Y de esto, por supuesto, hay muchísima literatura. Pueden buscar incluso un libro que se llama Mujer deseada, mujer deseante. Su autora es europea, es una médico, no recuerdo en este instante su nombre, pero es súper interesante porque habla de cómo al momento de convertirnos en madre, simplemente podemos sacrificar nuestra esencia de mujer y empezamos a funcionar sobre todo para ser unas buenas madres. Nos sacrificamos y por supuesto eso nos va desconectando muchísimo de la pareja y no solamente que nos desconecta de la pareja, sino que también nos desconecta de lo que es la batería central que es nuestra esencia de mujer, que es darnos ese espacio, que es atendernos, que es cubrir nuestras necesidades. Pero bueno, eso lo vamos a abordar también en otro espacio, solo lo quería mencionar porque esta tendencia a ser muy sacrificadas tiene mucho que ver con las mujeres que entregan demasiado. Ahora bien, vamos a ir identificando algunas características que pudieron generar esta tendencia de ser una mujer que entrega demasiado. Cuando hablamos de una mujer que entrega demasiado, bueno, simplemente una mujer que dentro de una relación de pareja simplemente entrega mucho más que lo que puede recibir. No importa si es una pareja homosexual, heterosexual, simplemente es ella la que entrega mucho más, está dispuesta a sacrificarse, se maneja con muchísima esperanza de que esa relación puede funcionar, aunque la otra persona no muestre indicios de que quiere corresponder o que es importante esta relación. Y esto, por supuesto, como les decía, tiene mucho que ver con lo que aprendimos de pequeñas. Entre una de las características que podemos encontrar en esta dinámica es que para que una mujer permanezca en este tipo de relaciones es que aprendió que el afecto se da por gotitas. Puede ser que ese tipo de afecto o esta cantidad de afecto la aprendió a integrar con su mamá o con su papá y simplemente aprendió que el amor viene por gotitas y eso genera, por supuesto, una gran carencia, un gran vacío. Sin embargo, a pesar de ser disfuncional esto, ella aprendió simplemente este idioma. Es como que, bueno, aprendiste a hablar francés y cuando una persona te habla en francés, tú vas a decir, yo entiendo este idioma, a pesar de que no me agrada mucho, a pesar de que me hace sentir mal, esto me hace sentir en casa. Yo les hablé un poco de esto en uno de los episodios anteriores, de cómo nuestro hipocampo reconoce estas dinámicas y dice, esto se parece mucho a estar en casa.
No es bueno, no es agradable, pero es tan familiar que me puedo quedar aquí. Y por supuesto que esto hace que estas mujeres, cuando se encuentran en relaciones con personas que les entregan muchísimo cariño, les entregan muchísimo amor, eso las perturba porque dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde está el idioma francés que yo estoy acostumbrada? Es como caminar en terreno totalmente desconocido y eso definitivamente por no ser familiar les puede generar muchísima más angustia. Aunque a nivel consciente digan, yo quisiera estar en una relación donde sea amada, querida, respetada, si eso no lo han integrado, simplemente no van a poder permanecer en este tipo de relaciones. Así que lo primero, por supuesto, es haber recibido poco afecto y esto por lo general incluso hay un esquema emocional que se llama carencia afectiva que tiene que ver con esto y el esquema de carencia afectiva por lo general tiene mucha relación con el esquema de abandono. Puede ser abandono real, bien sea porque, bueno, no sé, tus papás murieron, uno de ellos murió, se divorciaron, uno se fue de la casa o simplemente no conociste a uno de ellos o a los dos. Cuando se genera el abandono afectivo, por supuesto, cuando somos niños, eso nos genera muchísima angustia, muchísima tristeza, muchísimo dolor, pero lo cierto es que hay uno de los abandonos que duele más, que es cuando creces con tus padres o creces con las figuras que estaban a cargo de ti y estaban allí físicamente, pero a nivel afectivo eran muy distantes. Ese duele más porque ya no hay excusas para que no me des el cariño. Estás aquí, no es lo mismo a que hayas muerto o te fuiste de la ciudad. El que más duele es cuando están presentes y no dan el afecto. Lo que integramos cuando somos niños y crecemos en estas dinámicas es que, bueno, la persona puede estar allí físicamente, pero a nivel afectivo va a ser muy distante o muy frío. Y fíjense cómo eso se va combinando con la carencia. Por lo tanto, se vuelve familiar estar con personas que funcionen de la misma manera, que pueden estar allí, pero el amor no está muy claro, o no muestran interés, o simplemente no les preocupa lo que pueda sucederte. Y como eso es familiar, aunque sea doloroso, repito, simplemente puedes permanecer en este tipo de relaciones. Ah, pero sucede algo interesante. Cuando se traen estos esquemas, se puede generar muchísimo miedo a que las relaciones se quiebren porque vuelves a quedar solo, vuelves a quedar sola. Y detrás, ese miedo puede impulsar tantas dinámicas erráticas que una de esas dinámicas puede ser simplemente voy a luchar para que no se vuelva a generar un abandono. Y sin darse cuenta, la persona empieza a caer o en este caso, nosotras las mujeres podemos caer en esta dinámica de perseguir el amor, de hacer lo que sea necesario para que la persona no se retire. Y ahí empezamos estas dinámicas de sacrificio, de dar muchísimo más. Pero todo esto viene impulsado por un gran temor, pero es un temor muy viejo, no tiene nada que ver ni siquiera con esta relación. Pero como son dinámicas que suceden de forma inconsciente, ni siquiera podemos distinguirlo y lo llegamos a confundir con amor. Y fíjense, a mí me llama mucho la atención una creencia cuando tú le dices a una persona, por ejemplo, pero tú sufres mucho en esa relación. ¿Tú estás seguro, segura que tú estás enamorado o enamorada? Y dicen, claro que sí, ¿no ves todo lo que he sufrido por esa persona? Esto es una locura de creencia, no estoy diciendo que sean locas estas personas, pero es totalmente absurdo, dañino pensar que por haber sufrido tanto por alguien es porque amo muchísimo a esa persona. Detrás de eso lo que hay es una asociación muy grande entre el amor y el dolor. Y no sé ustedes, pero yo le compré esta idea a una amiga que me dijo, Ana Patricia, si no da paz, no es amor. A mí eso me pareció muy valioso y no estoy hablando de que, bueno, por una discusión que tengamos ya se fue mi paz y no hay amor. Estamos hablando de que si me genera muchísimo más malestar que plenitud, si me genera muchísima más angustia que tranquilidad, definitivamente eso no puede ser amor, porque definitivamente nos está irrumpiendo, nos está movilizando de una forma muy dolorosa y no tiene sentido que funcionemos de esa forma. Entonces, fíjense, con base en esto que les estoy diciendo, esto hace que la persona se vaya habituando simplemente a que sus necesidades no sean importantes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros somos niños o niñas es cuando aprendemos a cómo se gestionan nuestras necesidades. Incluso aprendemos a cómo se detectan nuestras necesidades. Si yo de niña escuché constantemente de los adultos que me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?
algo te sucede, cómo te sientes, vamos a hacer esto, si te sientes de esta manera, vamos a hacer esto para que te sientas mejor. Si yo crecí en una dinámica así, por supuesto que aprendí primero a detectar mis propias necesidades y segundo, aprendí a qué se hace con esas necesidades. Eso es sumamente valioso porque entonces cuando ya sea adulta voy a tener esto tan integrado que voy a detectar lo que me está sucediendo, cómo me estoy sintiendo en esta relación y si no me estoy sintiendo bien, qué cosas puedo hacer. Pero la persona que no recibió esto de estar constantemente chequeando y que los demás le mostraran que es importante detectar sus necesidades y atenderlas, simplemente se les hace imposible lograrlo. Dicen, me siento mal, siento algo, no sé qué hacer con esto. Y como se sienten tan mal, pero no saben operar en el adentro para hacerse cargo de eso, empiezan a hacer más esfuerzo en el afuera. Mientras peor se sienten, buscan agradar más al otro, le entregan más al otro, buscan la aprobación en el otro para que el otro de alguna forma les ayude a gestionar eso que está sucediendo en el adentro. Entonces, fíjense cómo estas dinámicas, por supuesto que hay muchísimo material que pudiéramos analizar, pero fíjense cómo estas dinámicas pueden generar muchísima confusión, desesperación y por favor grábense esto. Cuando la emoción es muy, muy intensa, créanme que son por procesos muy viejos. Se los repito, cuando ustedes sienten esas emociones intensas, sientan muchísimo dolor, muchísima angustia, lo más probable es que tiene que ver con procesos muy viejos, pero como la mente es atemporal, simplemente a veces podemos tener reacciones que tuvimos cuando teníamos 8 años, 5 años, cuando un estímulo se parece mucho a algo que vivimos de pequeños, de pequeñas, simplemente como la mente es atemporal, nos va a llevar a reaccionar de esa forma. Por eso podemos encontrar a personas que, bueno, se desesperan muchísimo o pueden estar revisándole el celular a la persona, a su pareja de manera desesperada o los persiguen o simplemente empiezan los juegos de manipulación y la persona se siente mal y dice, no me gusta hacer esto, pero me desespero tanto que terminan haciendo o terminan ejecutando estas conductas que son muy infantiles, muy atemorizados y es precisamente por eso la mente es atemporal y cuando hay un estímulo muy parecido a algo que nos perturbó, simplemente vamos a tener las reacciones que pudimos haber tenido de niños, de niñas. Entonces, esto es súper importante que lo podamos ir analizando porque si una persona, en este caso una mujer, no sabe detectar sus necesidades, no sabe atenderlas, esto va generando una profunda sensación de vacío que le afecta muchísimo en su amor propio. Y llega un momento que, bueno, simplemente aprende que, bueno, ella no es importante, no es valiosa. Y si eso es así, entonces está bien que reciba un poquito de atención o que reciba un poquito de amor o que, bueno, la traten mal de vez en cuando, porque, bueno, tampoco, es como que diga, bueno, si no soy valiosa, ¿para qué me van a dar tanta atención? Tampoco es que yo sea lo máximo. Y esas creencias son muy duras, son muy dolorosas, y por supuesto, a medida que las vas incorporando, eso va deteriorándote muchísimo, hace que, por supuesto, no quieras cuidarte, atenderte, no tienes ni idea de cómo hacerlo, menos se lo vas a pedir al otro porque no sabes cómo gestionarlo. Entonces a veces decimos, es que la otra persona es muy mala. No, la otra persona simplemente es un espejo súper amplificado. Siempre, siempre, la pareja es un espejo amplificado de lo que hacemos nosotros con nosotros mismos. Nos guste o no, simplemente buscamos a alguien que maneje el mismo código. Así que aquí vimos algunas características de estas mujeres que, bueno, pueden manejar estos esquemas de carencia afectiva, de abandono, no saben detectar sus propias necesidades, mucho menos gestionarlas, hacen que cada vez su amor propio se vaya poniendo más chiquito y, por supuesto, tengan este tipo de reacciones donde de manera desesperada entonces van a entregar más. Porque si hay algo que graba un niño o una niña cuando no es amado, y tiene que ver con su visión egocéntrica de la vida o del funcionamiento del mundo. Si algo graba a un niño o una niña cuando no es amado, es que algo malo hay en ellos. Yo siempre le digo a los pacientes, imagínate el ejemplo del padre que se va de casa, prepara sus maletas y se va. Los niños, en ese miedo profundo de que papá se va, lo que entienden es que hay algo malo en ellos y tú puedes escuchar expresiones como, papá, no te vayas, nos vamos a portar bien porque el niño no tiene la conciencia de entender de, bueno, que papá y mamá también tienen problemas, que son sus propias complicaciones, que no tiene nada que ver con ellos. Pero imagínense cuando somos niñas y grabamos que, bueno, si no fui amada, si no fui atendida, es que había algo malo en mí, eso se va a replicar en las relaciones.
Por eso es que podemos permanecer, si traemos estas características, podemos permanecer en estas relaciones donde no estamos siendo amadas, cuidadas, respetadas, porque creemos que hay algo malo en nosotras. Por eso les hablaba de la mente atemporal. Se genera nuevamente esta conducta que, bueno, este pensamiento que tuvimos de niñas y pensamos bueno, tenemos una visión totalmente distorsionada de la realidad y creemos es que no me están amando porque hay algo que no estoy haciendo. Y por eso podemos sacrificarnos aún más y eso termina siendo sumamente doloroso. Pero, muchas de estas cosas que les estoy diciendo suceden de manera inconsciente. Lo bellísimo de nuestra mente es que cuando ya esta información sube a nivel consciente, sí podemos empezar a hacer cambios, sí podemos regularlo, sí podemos transformarlo. Hay cambios que van a llevar más tiempo, hay cambios que necesitan acompañamiento profesional, así que bueno, en ese caso ya queda bajo tu criterio que busques el apoyo, la compañía y por supuesto en esos casos, si no sabes, por ejemplo, a qué psicólogo acudir, puedes venir con el equipo de helmi24-7.com, que es mi equipo de psicólogos clínicos. A mí me encanta que reciban apoyo profesional, que sea cálido el trato y que, bueno, definitivamente te sientas comprendido o comprendida. Cuando nosotros vamos a terapia y el especialista nos entiende y dice, sí, sí, sí sé que es eso, sí entiendo, es totalmente válido, es humano lo que te está pasando. Oye, eso da alivio, tú dices, "Uy, de verdad, es humano esto que me está pasando, sí". Entonces, bueno, o simplemente busca el especialista con el que te sientes a gusto para trabajar con esto. Pero hoy en nuestro podcast no los voy a dejar con este susto, chicas. Aquí sí se pueden hacer algunas cosas, así que vamos ahora con nuestra sección, ¿qué hago con esto? Y continuamos, Ana Patricia, ¿qué hago con todo esto? Me acabas de describir tal cual, ahora estoy asustada, ahora esto es cómico porque a veces cuando trabajamos en psicoterapia hay pacientes que dicen, o sea, que estoy peor de lo que yo pensaba. Y no es que esto es peor de lo que pensabas, es que ahora estás más consciente y puedes ver con más detalle qué es lo que te está sucediendo. Y eso para nada es estar peor, al contrario, es estar mucho más claro y eso te da poder para empezar a mover algunas piezas, empezar a hacer algunos cambios. ¿Qué hago con esto? Lo primero, chicas, cuando nosotras tendemos a cuidar mucho del otro y nos importa mucho el otro y somos capaces de entregar cosas maravillosas, por lo general eso tiene mucho que ver con la fuerza maternal que traemos. Maternal porque nos da gusto entregar. Eso, bueno, una madre que funciona de manera armónica le da gusto entregarle a sus hijos. No les guarda la factura de los pañales, de los biberones, para que cuando crezcan se lo paguen. Oye, no, no debería ser, no, no está bien. Y eso viene impulsado por el amor y es bellísimo. Pero lo cierto es que no hace falta ser madres para tener esta fuerza maternal. Esto es algo que la naturaleza ya nos entregó. Y lo bonito de esto es que lo que les he relatado de estas dinámicas de crianza tiene que ver mucho con nuestra niña interior. Esa es nuestra chispa, nuestra parte espontánea, nuestra parte que juega, pero esta niña también hay que atenderla porque cuando no se le atiende, ella activa unos sindicatos pero sabrosos. Entonces es cuando empieza todo ese malestar que no entendemos. Cuando es eso, tú puedes decir, a ver niña, ¿qué necesitas hoy? Y esta fuerza maternal que tienes tan desarrollada, yo a veces les digo, tienen un Ferrari en fuerza maternal. Esa fuerza maternal ya la tienes, ahora la vas a transferir para tu propia niña. Eso quiere decir que todas estas destrezas, estas habilidades que tienes para cuidar de otro, ahora las puedes disfrutar también para ti. Y si no sabes cómo hacerlo, puedes tomar como referencia a una persona que quieras mucho, incluso tus hijos, o puedes tomar como referencia a tu hermano, tu mamá, tu papá, tu amiga, tu prima, y puedes preguntarte, ¿qué le diría a esta persona? ¿Qué haría por esta persona si se sintiera así? Y todas esas ideas que surjan las puedes empezar a aplicar contigo. Y en el caso de que estés en una relación donde te sientes que la persona no te comprende, no está contigo, empieza a integrar primero esto. No es que vas a cortar la relación corriendo porque así no va a funcionar, te vas a arrepentir y vas a regresar y va a ser peor la dinámica. La idea es que lo vayas integrando primero contigo para que los cambios vengan desde aquí. Cuando ya los cambios vienen desde acá, no hay forma de echar para atrás, créeme. Entonces, para que el cambio venga de acá, lo empiezas a aplicar primero aquí. Y puedes preguntarte, por ejemplo, bueno, niñita, mi niña, mi chiquita, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Aquí estoy para ti, me voy a hacer cargo. No estás sola, no estás siendo abandonada porque yo estoy aquí.
esas palabras empiezan a dar alivio, porque poco a poco te vas a ir empoderando de yo me voy a hacer cargo de mí, yo voy a cubrir estas necesidades y no se trata de caer en autosuficiencia, para nada. Se trata de yo puedo gestionar lo que me está sucediendo al punto de que si necesito ayuda también la pido. De hecho, es un acto muy noble con nosotros mismos cuando vamos a psicoterapia, porque estoy buscando a alguien que me ayude a cuidar, que me ayude a aliviar, y eso es un acto bellísimo. Me estoy haciendo cargo de mí. Entonces, lo primero es eso, aplicar esa fuerza maternal contigo todas las veces que sea necesario. Incluso si te vas a preparar un tecito, te voy a hacer un tecito y lo relatas en voz alta. Te voy a preparar un tecito bien rico, te va a gustar. Este fin de semana te voy a llevar, no sé, al parque, te voy a dar un bañito bien rico de tina para que te relajes y es aplicar toda esa fuerza protectora ahora contigo y eso hace un proceso bellísimo de sanación, de sentirte a gusto, tiene que ver mucho con exaltar y empezar a profundizar este amor propio. Así que puedes trabajar entonces en darle seguridad y protección a esa niña para que empiece a nutrirse y no lo busque en el afuera, sino en el adentro. Hay un punto súper importante que cuando nosotras empezamos a desarrollar esta fuerza protectora con nosotras mismas, eso va a hacer que entonces nos agraden parejas que sean también protectoras y que se interesen en lo que nos sucede. Es empezar a cambiar el idioma interno y en lugar de hablar francés, por ejemplo, ahora voy a empezar a hablar italiano en lugar de ese francés, que ese era ese idioma donde yo no me tomaba en cuenta y por eso era que conectaba con personas que no me tomaban en cuenta, ahora voy a cambiar a un idioma italiano donde yo sí me escucho, me cuido, le doy valor a lo que me está sucediendo y eso va a hacer que hable con personas que también hablan italiano. Es que no te van a agradar ni siquiera parejas, personas que no les intereses. Pueden ser personas atractivas, pero tú vas a decir, no me gusta, no quiero eso porque ya no resuenas con esa frecuencia, ya no resuenas con ese código, ya simplemente no estás cómoda allí. Y fíjense que estamos hablando de procesos muy que suceden adentro y se empiezan a proyectar en el afuera. Y eso definitivamente tiene una fuerza bien contundente. Así que uno de los pasos es conectar con parejas que efectivamente sean personas protectoras, que sean personas amables, que sean personas respetuosas, porque es el mismo código que estás hablando contigo. Y algo muy importante, quiero hacer un paréntesis acá, porque cuando yo hablo con las pacientes de este punto de conectar con personas así, me dicen, pero es que son personas aburridas. No, no es que sean personas aburridas. Es que cuando estás buscando personas que te estén abandonando y te hagan sentir mal, tienes que tachar de una forma importante a las personas opuestas a eso. Y un gran pensamiento frenador es decir, esta persona es aburrida. Y no es que sea aburrida, es que necesito frenar de alguna manera la conexión con este tipo de personas y bueno, sacamos estos argumentos todos disparatados y decimos, no, es que esas personas son aburridas. Para nada, el amor, el cariño y la protección no puede ser aburrido, eso es lo más rico, lo más sano y es súper importante. Entonces, tenemos estos pasos y por último, por supuesto, abre espacios para ti. Súper importante que apliques la terapia con amigas. Eh, Esto es súper, súper potente porque cuando nosotras las mujeres hablamos de nuestras cosas, es tanta la serotonina, es tanta la dopamina que producimos, que el placer es el equivalente al placer que pueden sentir las personas adictas a ciertas drogas, que no voy a mencionar aquí. Y puede tener ese nivel de placer, pero este nivel de placer no trae efectos secundarios, no es dañino, lo puedes tener en todas las dosis que quieras. Esto es tan agradable, tan agradable en el cerebro femenino, yo lo llamo el segundo orgasmo. Cuando nosotras las mujeres hablamos entre nosotras nuestras cosas íntimas y nos reímos, eso es un placer gigante. Eso es un espacio para atender a la mujer. Eso explica por qué cuando vamos al baño tenemos que ir acompañadas con nuestras amigas. Eso es algo súper, súper rico que se produce en el cerebro femenino, incluso produce muchísima oxitocina que tiene que ver con el proceso de vinculación. Así que abre espacios para ti, llama a tus amigas, diles, esto es una situación SOS, las necesito aquí conmigo para que puedas drenar el malestar, para que te rías un rato, para que ellas te acompañen, te ayuden, te hagan sentir comprendida y bueno, sepas que por supuesto no estás sola. Ya con esta información me toca despedirme, por supuesto agradeciéndote profundamente que te hayas quedado hasta este momento e invitándote que si quieres más información puedes visitarme en las redes @psicodelexito y por supuesto en la web www.psicodelexito.com. Y te repito, si quieres asistencia psicológica online hoy mismo, dentro de una hora, puedes hacer clic en
www.helmi24-7.com para que te podamos atender, te podamos acompañar en ese proceso que hoy te está haciendo sentir un poco mal, te tiene un poco perturbado, perturbada. Allí vamos a estar para ti, para darte esa atención. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito. Te agradezco nuevamente que hayas estado hasta este momento y te invito a nuestro próximo episodio del podcast Neurotips. Chao.